Bueno, estamos en la lección 30, que corresponde al capítulo 30 de nuestra confesión. Se llama el capítulo así, la cena del Señor. Es cuando pasamos la copita de vino y el pedacito de pan, ¿verdad? ¿Y por qué es la copita de vino y el pedacito de pan? Ahora lo vamos a ver. Estamos basados en el capítulo 30, ¿verdad?, de nuestra confesión. Imagina un ser querido que parte a un viaje largo, sabiendo que quizás no regrese pronto. Antes de irse, te deja algo que tú puedes tocar, algo que puedes ver, algo que puedes percibir, ¿verdad? Es decir, puede ser una carta, un anillo, una fotografía, algo que puedas sostener en tus manos cuando la distancia es demasiado grande. Es decir, un recuerdo. Ese objeto no reemplaza, definitivamente no reemplaza a la persona, porque nada mejor que estar con la persona, pero nos ayuda a recordar a esa persona, a sentir su cercanía, incluso cuando físicamente no está entre nosotros. La noche antes de morir, es decir, ¿cuándo Jesús es crucificado? Un viernes. Un viernes. La noche antes, es decir, la noche del jueves de esa semana, que es la última semana de Cristo en la tierra, en carne, ¿verdad? Hizo algo parecido a dejarnos algo para que nosotros lo recordáramos. Solo que esto que él hizo es infinitamente mucho más profundo. Tomó pan y vino, elementos comunes en la cena de Pascua de los judíos, solo que él la interrumpe y definitivamente pues en ese momento deja atrás la celebración de Pascua de los judíos, que apuntaba a él mismo, que es la Pascua, que es el sacrificio de parte de Dios por su pueblo, y entonces da paso a una cosa nueva, y es lo que nosotros conocemos, la cena del Señor. Los convierte el pan y el vino en un memorial permanente de su entrega en la cruz. No dejó una fotografía, dejó algo para compartir entre su iglesia. Dejó una comida, algo que su iglesia repetiría una y otra vez hasta que Él regrese. La cena del Señor no es una ceremonia religiosa vacía, como hemos dicho varias veces, ni una tradición que cumplimos solamente por cumplir una tradición que tenemos. Es la presencia de Cristo mismo invitándonos a su mesa para que a través de un pedazo de pan y un poquito de vino nuestra fe se aferre de nuevo a su sacrificio y nuestra alma sea alimentada. Hoy vamos a estudiar entonces el capítulo 30 de nuestra confesión, de la Confesión de Fe de Londres, o la segunda confesión, o la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, que expone con precisión y calidez pastoral lo que la Biblia enseña sobre esta ordenanza. ¿Qué es la cena del Señor? ¿Qué no es la cena del Señor? ¿Cómo debe celebrarse? Y cómo debemos prepararnos para participar de la cena del Señor. Lo primero que tenemos que ver es que la cena, como hemos dicho en otras ocasiones también, fue instituida por Cristo como un memorial perpetuo para que fuese hecho por siempre por su iglesia. Jesús no instituyó la cena en un momento cualquiera. La instituyó la misma noche en que fue entregado, según dice la Escritura. Mientras Judas ya se movía en la sombra, recuerden, Judas el traidor, se movía en la sombra para traicionarlo, y él lo sabía, mientras la cruz se acercaba hacia él a pasos agigantados. En ese instante de máxima tensión, Cristo pensó en nosotros. Quiso que su iglesia entonces tuviera
hasta el fin del mundo, una concreta manera de recordar su muerte y su sacrificio, de confirmar la fe en todos los beneficios que Él trajo y de crecer espiritualmente en Él. Nota la palabra perpetua. No es un evento único que se celebró una vez y que quedó entonces en el pasado y que ya no se volverá a celebrar. Como un aniversario que se recuerda solo con nostalgia, es una práctica viva que la iglesia sigue observando generación tras generación y que nos une tanto con Cristo como con los hermanos que comparten la mesa junto con nosotros. Primera a los Corintios 11 del 23 al 25. Primera a los Corintios 11 del 23 al 25, pasaje clásico de la Cena del Señor. Primera de Corintios 11 del 23 al 25. Porque yo recibí del Señor, dice Pablo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Es decir, que Pablo no está enseñando una cosa que él se imaginó, ni una cosa que él inventó en ese mismo momento. Pablo está enseñando, según él escribe aquí, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. O sea, está enseñando a los hermanos algo que a él le enseñó Cristo mismo. ¿Y qué es lo que es? Que el Señor Jesús, y de ahí está cómo debe celebrarse la cena del Señor. La confesión en el capítulo 30, en el párrafo 1, dice: la cena del Señor Jesús fue instituida para Él la misma noche en que fue entregado, para que sea observada en sus iglesias hasta el fin del mundo, para que se haga memoria perpetua y se proclame el sacrificio de sí mismo en su muerte, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de esta, para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, y para que sea un vínculo y una prenda de la comunión de ellos con Él y entre ellos mutuamente. Lo otro es que no es un sacrificio vivo, sino no es un sacrificio nuevo, sino un memorial único. Aquí la confesión traza una línea muy clara y vale la pena detenernos en ella. Durante siglos la Iglesia Católica enseñó y todavía sigue enseñando que en la misa Cristo es ofrecido nuevamente a Dios como sacrificio por nuestros pecados. Pero no solamente de los pecados de nosotros que estamos vivos, sino también de aquellos que están muertos. La confesión rechaza esto de manera firme. O sea, Cristo no es vuelto a sacrificar por nuestros pecados. Su sacrificio en la cruz fue perfecto, completo y realizado una vez y para siempre, como nos enseñan las Escrituras en Hebreos. Pensémoslo así: si tuviéramos que pagar una deuda enorme, que no tenemos dinero para pagarla, y viene alguien y la paga por completo, ¿tendría sentido volver a pagarla cada semana? Ya fue pagada una vez y para siempre. Ya fue cancelada la deuda. Eso mismo ocurre con Cristo. Cristo no es ofrecido en la cena del Señor nuevamente, o sea, simbólicamente, ni nada de eso. Ya Cristo, su sacrificio fue hecho una vez y para siempre, y es suficiente para perdonar todos los pecados de aquellos que Él quiere que sean salvos. Por lo tanto, lo que significa la cena es otra cosa. La cena no es un pago, es el recibo que sostenemos en la mano para recordar que la deuda ya fue saldada. O sea, es la factura. Usted compró un equipo, usted tiene la factura
en sus manos, cuando usted tiene la factura, no tiene que volver a pagar. ya no tiene que volver a pagar, ya usted pagó por ese equipo, en ese caso, ¿no? Claro. Bueno, pues ya la cena es el recordatorio de que usted tiene una factura en sus manos, de que Cristo pagó por todos sus pecados. Es memorial, no es repetición, es gratitud, no es una transacción. En Hebreos 9, del 25, 26 y 28, Hebreos capítulo 9. Los versículos 25 y 26 y luego el 28 dice, Hebreos 9, 25 y 26, fue pues, a ver si es ese, 9, 25 y 26, sí, 25 y 26, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y el 28 dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Está claro? Aquí lo que dice, fue ofrecido una sola vez, ya no más, ya ese ofrecimiento de Cristo es suficiente, ya no tienes que volverlo a matar, ni simbólicamente, ni nada. Ya eso es totalmente suficiente. Ahora, en el párrafo 2, dice, en esta ordenanza, Cristo no es ofrecido a su Padre, ni se hace en absoluto ningún sacrificio real para el perdón de pecados, sino que solo un memorial de aquel único ofrecimiento de sí mismo que él mismo hizo en la cruz una vez para siempre, de modo que el sacrificio papista de la misa, como lo llaman, es de lo más abominable e injurioso para el propio y único sacrificio de Cristo. Lo otro es una mesa abierta para todos los que creen, pan y copa para todos los que creen en Cristo, para todos los que tenemos fe. Durante gran parte de la Edad Media, la Iglesia Católica negó la copa y el pan al pueblo común, o sea, a la Iglesia como tal, reservando las horas solamente para el clero, o sea, el sacerdote era el único que participaba de la mesa de la Cena del Señor. La confesión denuncia esta práctica como una distorsión de lo que Cristo mismo instituyó. El patrón bíblico es sencillo. Los ministros oran, bendicen los elementos, parten el pan y sirven ambos elementos al pueblo, tanto el pan como el vino. A todos los que participan dignamente, sin distinción de clase ni de jerarquía. Esto nos recuerda algo hermoso. En la mesa del Señor no hay comulgantes de primera y no hay comulgantes de segunda categoría. Todo creyente bautizado que examina su corazón tiene el mismo derecho a acceder al pan y a la copa, porque todos necesitamos por igual la gracia que la cena del Señor representa. Mateo 26, del 26 al 28, dice, Mateo 26, del 26 al 28. Dice, y mientras comían, estamos en medio de la cena de la cena de Pascua, ¿no? Y es cuando el Señor interrumpe. Tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de pecados.
Toda esta doctrina que hemos visto en este punto se resume en la Confesión capítulo 30 en el párrafo 4. Que sus ministros oren y bendigan los elementos, como lo hizo Cristo en este pasaje, el pan y el vino, y den ambos elementos a los comulgantes. Negar la copa al pueblo de Dios, adorar los elementos, levantarlos o llevarlos de un lugar a otro para que sean adorados, son todos usos contrarios a la naturaleza de esta ordenanza y a la institución de Cristo. Oiga, cuántos errores se practican comúnmente en la Iglesia Católica. El cuarto elemento es que los elementos son símbolos verdaderos, no son una transformación mágica. Cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo, quiso decir literalmente que el pan se convierte en carne humana cuando entra en contacto con nosotros. La confesión responde con firmeza bíblica. No, el pan y el vino son llamados cuerpo y sangre de una manera simbólica, usando un lenguaje figurado. Tal como una fotografía no es una persona física, no se convierte en una persona que usted puede tocar y palpar, es una foto. Tal como una fotografía de una madre puede llamarse cariñosamente, mira, esta es mi mamá, o mira, este es mi hijo, pero no quiere decir que sea físicamente se ha convertido en el hijo ni en mi madre, sin que el papel se transforme en tejido humano. Eso es un absurdo total. En cuanto a su sustancia y a su naturaleza, el pan sigue siendo pan, harina, y el vino sigue siendo vino, uva fermentada, jugo de uva fermentado. La doctrina católica de la transustanciación, que es la que plantea que el pan y el vino, el pan se convierte en la carne de Cristo y el vino en la sangre de nuestro Señor, es descrita por la confesión que algo que transforma la naturaleza de lo que Cristo ordenó y que ha dado lugar a supersticiones, incluso a idolatría, al adorar el pan como si fuera Dios mismo. Los símbolos son ricos, son poderosos, son cargados de significado, pero siguen siendo símbolos. En 1 Corintios 11:26, mira lo que dice el Señor aquí. 1 Corintios 11:26. Así pues, todas las veces que comieres este pan, está enseñando el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor, ¿qué cosa? Anunciáis hasta que Él venga. Es un anuncio, es algo simbólico, no es definitivamente algo que sea literal. La Confesión de Fe de Londres de 1689 en capítulo 30, en sus párrafos 5 hasta el 6, a veces son llamados verdaderamente, aunque con términos usados figuradamente, por el nombre de las cosas que estos representan. No obstante, en cuanto a su sustancia y naturaleza, los elementos siguen siendo verdadera y solamente pan y vino, como lo eran antes. La doctrina llamada comúnmente transustanciación es repugnante no solamente para la escritura, sino incluso para el sentido común y la razón. ¿Quién puede tragarse semejante guayaba? Como dicen por ahí, comúnmente. La presencia espiritual y real de Cristo en la cena del Señor. Si los elementos no cambian, ¿significa eso que la cena es solo un símbolo vacío de poder? Un mero ejercicio mental. De ninguna manera. La confesión enseña algo hermoso y equilibrado. Cristo está verdaderamente presente en la cena del Señor, pero de manera espiritual. No es física ni carnalmente. Y esa presencia se percibe por fe, no por los sentidos comunes. Así como tus ojos ven el pan y la copa, tu fe se alimenta de Cristo mismo. No es una presencia menos real por ser una presencia espiritual. Al contrario, es una presencia que toca el alma de una manera que la materia jamás podría. Por eso Pablo puede decir que la copa es la comunión de la sangre de Cristo,
No porque el vino cambie y se transforme en su sangre literalmente, sino porque en ese acto de fe el creyente realmente se nutre de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte. Eso es lo que pasa. Juan 6:63 y 1 Corintios 10:16 dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión con la sangre de Cristo. Este pasaje es para apoyar lo que hemos dicho. Y la confesión, el capítulo 30, en el párrafo 7, dice: los que reciben dignamente esta ordenanza, también reciben y se alimentan entonces internamente por la fe, de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni temporal, sino espiritualmente, de Cristo crucificado y de todos los beneficios de su muerte, presentes en esa ordenanza para la fe de los creyentes, así como los elementos mismos lo están para sus sentidos externos. ¿Cuál es esa participación digna? Un examen propio. No es una perfección. La advertencia de Pablo en 1 Corintios 11 puede sonar intimidante. El que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Pero es importante entender bien esto. Participar dignamente no significa llegar sin pecado o sin ninguna imperfección. Nadie podría acercarse jamás a la mesa si esa fuera la condición. Solamente Cristo pudiera acercarse. Significa venir con una fe genuina, habiendo examinado el propio corazón, reconociendo el pecado y valorando lo que Cristo hizo en la cruz. Es decir, usted tiene que estar seguro de que verdaderamente es cristiano antes de participar en la cena del Señor. De lo contrario, come y bebe juicio. Se hace culpable de la muerte y de la sangre de Cristo, como lo explica Pablo. La disciplina que Pablo describe, algunos están débiles, enfermos y muchos duermen, no es una amenaza para asustarnos, sino una advertencia amorosa de un padre que se toma en serio la reverencia de vida, el respeto a su hijo. Participar indignamente es tratar con ligereza algo que le costó a Cristo su vida. Por eso el autoexamen no es un obstáculo para acercarnos a la mesa. Es en realidad la puerta por la que entramos con humildad y con gozo. 1 Corintios 11, del 27 al 28, es el pasaje que hemos estado hablando. De manera que cualquiera que comiera este pan y bebiera esta copa del Señor indignamente es sin reconocer, sin discernir, sin saber qué es lo que está haciendo, sin ser cristiano, juicio y come y bebe para sí. Por lo tanto, pruébese cada uno a sí mismo y cómase del pan y beba de la copa. Todos los ignorantes e impíos, como no son aptos para gozar de la comunión con Cristo, son por tanto indignos de la mesa del Señor. Es más, todo aquel que reciba estos misterios indignamente es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor, pues come y bebe juicio para sí. ¿Ven? Los ignorantes. Por eso siempre decimos que la mesa del Señor es limitada a aquellos cristianos que están bautizados y son miembros de alguna iglesia. Por lo tanto, podemos dar las siguientes aplicaciones. Entender la doctrina de la cena del Señor no es un ejercicio meramente intelectual. Está diseñado para transformar la manera en que nos acercamos a la mesa del Señor cada vez que la iglesia la celebra. Consideremos entonces estas aplicaciones prácticas. Tomar la cena con reverencia, o sea, con respeto, y un autoexamen genuino, no por costumbre ni de forma mecánica. Valorarla como un verdadero medio de gracia, o sea, algo que Dios nos está comunicando su gracia. Un lugar donde Dios fortalece nuestra fe y no solo como un rito simbólico sin poder. Evitar la ligereza, la rutina y la irreverencia. Recordar cada vez el precio que Cristo pagó por nosotros, que fue alto, el mayor precio. Mirar hacia atrás con gratitud a la cruz y hacia adelante con esperanza en el regreso de Cristo.
mantener la unidad, el amor y la reconciliación con los hermanos antes de acercarnos juntos a la mesa. Por lo tanto, podemos plantear las siguientes preguntas de repaso. ¿Qué recordamos en la cena del Señor? La respuesta: el sacrificio único y perfecto de Cristo por nuestros pecados, ofrecido una sola vez en la cruz. La otra pregunta: ¿es la cena un nuevo sacrificio? No, es un memorial del único sacrificio de Cristo. No se repite, y se renueva. ¿Se convierte en el pan y el vino literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo? No, siguen siendo pan y sigue siendo vino en sustancia. Son símbolos, no una transformación física. ¿Cómo está presente Cristo entonces en la cena? De manera espiritual y real, no física ni carnal, percibida por la fe. ¿Quiénes deben participar y cómo? Los creyentes bautizados que se examinan a sí mismos y vienen con fe genuina y corazón humilde. ¿Qué ocurre cuando alguien participa indignamente? O sea, que no sabe lo que está haciendo, porque no es cristiano. Trae disciplina y juicio sobre sí mismo, por tratar con ligereza el cuerpo y la sangre del Señor. Por lo tanto, la próxima vez que nos acerquemos a la mesa del Señor, no lleguemos por costumbre. Detenernos antes, examinemos nuestro corazón, que es examinar nuestra alma, confesar lo que debe ser confesado, y recuerda con gratitud que el pan que partes y la copa que bebes representan un precio que tú jamás podrías pagar, pero que Cristo pagó por completo. Respondamos en nuestro corazón: ¿hay algo en nuestra vida que necesito confesar antes de participar en la cena? ¿Estoy en paz con mis hermanos? ¿O hay una reconciliación pendiente? ¿Me acerco a la mesa con gratitud o simplemente por rutina? Recordemos lo que dice Cristo en 1 Corintios 11, versículo 24. Haced esto en memoria de mí, recordando quién yo soy para ustedes y lo que yo hice en la cruz por todos ustedes. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tu nombre es exaltado. Permite que esto que hemos aprendido sea practicado por tu iglesia como tú quieres que sea practicado. Ayúdanos a entender y a aplicar lo que tu palabra dice. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Seguimos adorando al Señor.